poder estar allí con ustedes en Andalucía, que es una tierra en la que he podido también realizar ciertos trabajos y he estado como siguiendo un poco el trabajo de vuestro grupo de trabajo. Así que deciros también, decirles a todas y a todos que por mi parte quisiera como hacer una breve introducción, ¿no? de cómo hacer una prevención y de cómo hacer una intervención que no se base única y exclusivamente como en una violencia de género de un carácter agresivo, violento, físico o sexual, ¿no? Sino que de alguna forma también vengo como un poco a traer toda la experiencia en las investigaciones que hemos hecho sobre la violencia psicológica y todas las creencias, los mitos y todos los estereotipos que de alguna forma también están presentes desde el inicio de una relación de pareja, desde el inicio de muchos de los momentos que podemos prever y que podemos conocer, ¿no? Y en ese sentido, desde mi experiencia, yo comencé en el estudio de la violencia psicológica y del control como una forma de violencia de género. Comencé a investigarlo en el año 2005. He podido ir viendo el desarrollo de diferentes espacios de trabajo, tanto en el ámbito de la prevención como en el ámbito de la intervención psicológica, y una de las cosas que me va llamando la atención, ¿no? durante estos casi ya 20 años de experiencia es como un poco la idea de que sigue siendo muy dificultoso para los diferentes colectivos que trabajamos y que trabajan, ¿no? en este ámbito. Sigue siendo muy dificultoso la valoración de la violencia psicológica como un elemento suficientemente importante para poder, digamos, establecer las medidas de prevención, de protección y de intervención con respecto a las mujeres, ¿no? En ese sentido, quisiera hablar de un trabajo que es colectivo, que no solamente nos implica a las psicólogas o a los psicólogos que acompañamos los procesos individuales de esas mujeres, ¿no? o de esas personas, de esos hijos e hijas, sino que nos implica como colectividad, como sociedad y como una construcción de la cultura que de alguna forma también tiene que desensibilizarnos para poder llamar la atención sobre las violencias que estamos normalizando y que seguimos normalizando en la actualidad. En ese sentido, para mí es muy importante entender que cuando intervenimos y tratamos de prevenir en la violencia, esto ocurre desde el momento en el que una mujer es atendida, es respetada o es escuchada por una persona independientemente de su rol. Esto significa que tanto las auxiliares, las personas administrativas, las trabajadoras sociales, las psicólogas que trabajan en los diferentes centros y en los diferentes recursos, ¿no? también del tercer sector, son importantísimas, porque esa primera atención, ese primer momento en el que ponemos nombre a la violencia o en el que validamos lo que la mujer está sintiendo, en el que le aportamos seguridad, ¿no? en el que respondemos desde una respuesta incondicional y tratamos de reparar la violencia que esa mujer está viviendo en su entorno, es importantísimo tenernos presentes como profesionales implicadas, ¿no? y como profesionales que estén bien cuidadas, ¿no? Las profesionales sanitarias en el ámbito como más sanitario, que pueden acompañar a las mujeres, somos personas que podemos acceder a información privilegiada de la situación en la que se encuentran ellas, porque a veces vemos señales de malestar psicológico, incongruencias entre sus comportamientos y lo que dicen, que están en estado de alerta, que están en un estado de la imposibilidad de estar a solas, ¿no? Como aparece su pareja todo el rato, ¿no? Para poder intervenir siempre en los momentos en los que estas mujeres pues piden una consulta médica o están acudiendo a un espacio, digamos, de atención, ¿no? Entonces, poder preguntar o poder poner nombre a la violencia machista en un momento nos puede ayudar a que esa mujer se sienta sostenida desde los recursos públicos y a que nos solicite apoyo en otro momento, ¿no? Entonces, para mí es importantísimo entender que no es necesario entender o conocer todo el proceso de violencia en el que se encuentra una mujer, que es muy complejo, que es multifactorial, en el que incluyen elementos individuales, pero también muchos elementos sociales sobre lo que consideramos que es una relación de pareja, sobre lo que consideramos que son las relaciones sexuales, sobre lo que consideramos que es normal, sobre lo que consideramos que es bueno, que es malo, ¿no? Y en ese sentido es importantísimo establecer acciones simbólicas y directas, ¿no? que les
digan claramente a las mujeres que los recursos públicos estamos disponibles para realizar acciones socioeducativas, para realizar acciones preventivas, para acompañar y para darle una respuesta desde los derechos humanos, y que siempre vamos a estar ahí disponibles. Y digo esto siendo una psicóloga que actualmente trabaja en consulta privada, después de haber estado en diferentes recursos públicos y de haber trabajado especialmente en la investigación y en la prevención de la violencia, ¿no? Y especialmente en el ámbito de las mujeres jóvenes. Y una de las cosas que más me preocupa en la actualidad es que especialmente entre las jóvenes aparece una demanda incesante de consultas de terapia privadas derivadas de violencias psicológicas y de violencias sexuales, y también existe entre las mujeres jóvenes la falta de confianza en el sistema público de atención para su intervención y para su reparación. No es que no existan recursos, no es que no conozcan que existan recursos, es que las mujeres jóvenes actualmente no sienten seguros o no sienten adecuados para ellas muchas veces estos recursos, y no hacen esa llamada de poder acudir, porque de alguna forma también existen muchas formas de violencia que siguen estando normalizadas y que no identificamos como violencia de género, ¿no? Por eso me parece fundamental que los recursos públicos puedan trabajar en el afianzamiento, ¿no? de las estrategias de prevención, en nombrar las violencias y las distintas formas de violencias que tienen lugar, y en recuperar la confianza y la cercanía de los centros de atención a víctimas a través de recursos suficientes y equipos de acompañamiento integral con perspectiva feminista. Porque creo que la violencia de género no se puede silenciar en la confidencialidad de las consultas privadas. Sabemos que la violencia de género tiene un elemento estructural, social y cultural, y sabemos que quienes vivimos o quienes sobrevivimos a violencias directas sentimos síntomas somáticos, emocionales, ¿no? De alguna forma aparecen muchas rupturas en la autoestima, en la sexualidad o en las relaciones de las mujeres jóvenes que viven violencia, pero también existe toda una cultura de la violencia que nos impregna de un terror sexual, que diría Nerea Barjola, que todas las mujeres recibimos alimentado por los medios de comunicación. Los mitos sobre cómo y dónde se dan las violencias sexuales, las creencias sobre quiénes son los agresores o en qué forma se dan las violencias, ¿no? Por eso también me parece importantísimo entender que todas las creencias que mantenemos y que sostenemos todas las personas que estamos en el ciclo de intervención y todas las personas que formamos parte de la sociedad, también traemos todas estas creencias de quienes consideramos que pueden ser agresores, a quienes no pensamos que podrían ser un agresor, ¿no? A quienes justificamos, a quienes en qué modalidades tendemos a minimizar, a normalizar y en qué momento también y en qué formas tendemos a cuestionar y a culpabilizar a las víctimas de las violencias que sobreviven. Escuchar y atender a mujeres que sobreviven violencias también nos deja un impacto a las profesionales que atendemos, por lo que también el autocuidado de las profesionales me parece fundamental para no revictimizar, para no desconectarnos y para no desproteger a las mujeres víctimas de violencia. Es cierto que la violencia ha estado soterrada en nuestra cultura desde el silencio, lo que en muchos casos supone revictimización e hiperresponsabilización en las mujeres que la viven, que se ven obligadas a estar demostrando lo que ha ocurrido frente a las negaciones de la experiencia por parte del resto. Y esto ocurre especialmente en las violencias psicológicas. Pero no solamente es lo que ha ocurrido, sino también la falta de respuesta de apoyo ante lo que ha ocurrido, lo que tiende a revictimizar a las mujeres, que las mujeres tengan que estar demostrando que lo que ellas sienten, que lo que ellas viven y que lo que ellas están experimentando es verdad, es una violencia institucional que reproducimos desde la dificultad de poder entender, sostener y tratar de cambiar para reparar la violencia de género y esta violencia con un carácter social. Por eso va a ser fundamental que todas las personas que podamos estar cerca de una mujer víctima o superviviente de violencia de género, escuchemos sin juzgar. Escuchar sin juzgar va a ser fundamental para enviar un mensaje diferente a las mujeres que acuden a nosotras, porque desde criterios culpabilizantes nuestro sistema social suele incurrir en la búsqueda de motivos, interrogantes, cuestionamientos en las víctimas que van a sentir como un juicio hacia ellas, no un juicio hacia lo que ha ocurrido, sino se va a establecer un juicio hacia ellas, hacia su vida, hacia
hacia su persona, hacia sus comportamientos. Por tanto, van a aparecer la vergüenza y la culpa como emociones sociales muy presentes en estas víctimas por una cultura que sigue juzgando a las mujeres, que sigue poniendo en sus comportamientos el hecho de haber vivido violencia, ¿no? Porque han salido de noche, porque han subido o porque se han relacionado con ese tipo o con esa persona, porque se han mantenido en una relación, ¿no? Y que de alguna forma seguimos justificando desde todas estas creencias y desde todos estos mitos a los agresores. Tendemos y queremos poner motivos externos a la agresión a las agresiones o a las violencias que se viven. Tiene que ser un momento en el que ese hombre está enfermo, o ese hombre está borracho, o ese hombre está bajo las influencias de sustancias, ¿no? Pero la realidad es que la violencia de género ocurre en múltiples formas y ocurre de una forma normalizada todos los días cotidianos de nuestra vida. Por tanto, nuestro primer criterio para no seguir reproduciendo este mismo mensaje social que perpetuamos como sociedad es dejar de juzgar a las mujeres que acuden en búsqueda de una respuesta de apoyo. Pueden tener comportamientos que de alguna forma no entran en nuestro prototipo de víctima ideal, pueden romper con este estereotipo de víctima sumisa que está deprimida y que está hecha polvo, pueden tener una actitud agresiva y fuerte, y especialmente las mujeres jóvenes pueden tener una actitud en la que parece que ellas están empoderadas. Por tanto, tenemos que romper también las ideas que tenemos sobre las víctimas como si no responden al prototipo de víctima ideal no les vamos a prestar una buena atención, ¿no? También existe una cultura de hipersexualización y de pornificación que está colocando a las mujeres jóvenes como objetos sexuales y está reproduciendo simbólicamente violencia sexual contra las mujeres cada día en todas las redes sociales, en todos los espacios audiovisuales. Vemos y colocamos todo el rato en nuestra mente y en nuestro pensamiento un simbolismo por el cual las mujeres son importantes desde la sexualidad cosificada, ¿no? Desde el cuerpo que se expresa y que se utiliza para el uso y el abuso de nuestra sociedad. Una desigualdad de partida que está basada en la socialización diferenciada de género y que nos inculca roles de sobreadaptación a las mujeres y de hipercuidado en las relaciones y también de falta de cuidado propio. Una construcción de la sexualidad de las mujeres como sujetos pasivos y de los hombres como sujetos activos que sigue presente entre los mitos y las creencias de cómo justificamos y normalizamos los comportamientos de unos y otras. Las primeras vivencias de violencia en las relaciones además suponen un aprendizaje de lo que es normal o de lo que pedir dentro de una relación, de un marco de relación de pareja. Por lo tanto, existen múltiples comportamientos que aparecen de manera normalizada en lo cotidiano, ¿no? Hay muchas mujeres que cuando pasan muchos años se dan cuenta de que su primera relación sexual no fue una relación deseada, de que han sido o han estado en una relación de control, donde no podían tomar sus propias decisiones, ¿no? Donde han estado priorizando las necesidades de los hombres con los que se han relacionado, ¿no? De que de alguna forma no han podido tener esta comunicación para el consentimiento o para el deseo, ¿no? Por lo tanto, muchas veces exigir a las mujeres que se defiendan también está siendo una forma de culpabilizarlas a ellas, porque de alguna manera es importantísimo entender que nadie se tiene que defender de una agresión que no vive. Si yo tengo que estar defendiéndome, si yo tengo que estar diciendo no, si yo tengo que estar repitiendo que no quiero hacer algo, esto significa que hay un agresor que sigue haciendo un daño con el cual normalmente no estamos trabajando tanto, ¿no? Por tanto, la violencia se está invisibilizando con frecuencia por la presencia de esta culpa y de esta vergüenza en la víctima, pero también por nuestra falta de responsabilización social a los agresores de la violencia que ejecutan y de la violencia que siguen perpetuando a día de hoy en sus relaciones íntimas y en sus relaciones sociales, ¿no? Vergüenza y culpa serían las dos emociones relacionadas con este significado social y cultural de ser víctima de la violencia, y a la vez son dos emociones que dificultan la colocación de la responsabilidad en quien está ejerciendo el daño. Pero como colectivo y como sociedad no podemos seguir avergonzándonos y culpándonos, sino que tenemos que poder poner la responsabilización de las violencias en el lugar que corresponde. De alguna forma también podemos entender
que muchas de las víctimas que están en una situación de dominio psicológico, ¿no? Que no han vivido una experiencia de violencia física extrema, sino que simplemente están en una relación de dominio donde la otra persona está manipulando, está enviando diferentes mensajes, ¿no? Las relaciones personales de estas mujeres también se ven afectadas tras esta manipulación y este control, ¿no? Porque de alguna forma tienden o terminan dándole importancia a lo que dice el agresor, ¿no? Y no solamente se sienten inferiores, no solamente se dificulta su autoestima, ¿no? Sino que también pierden la confianza en las personas, ¿no? Si yo empiezo a establecer una relación con alguien y este alguien, ¿no? Trata de minusvalorarme, trata de quitarme valor, ¿no? Trata de decir que lo que yo pienso no es cierto, ¿no? De alguna forma también en nuestros mecanismos y sobre todo en el caso de las mujeres socializadas en esta idea, ¿no? de que somos inferiores, de que la relación de pareja o el cuidado al resto es lo más importante, ¿no? Tendemos también a poder darle relevancia a esto que nos está diciendo, es decir, nos creemos esta inferioridad. Por tanto, también para poder reparar las violencias de género que aparecen de manera normalizada en estas primeras señales, en estas primeras relaciones, va a ser importantísimo, pero también que las mujeres estén cerca de personas y de relaciones bien tratantes, en su entorno, en su sociedad, formar parte de un colectivo feminista, formar parte de una asociación de mujeres, formar parte de un movimiento, formar parte de grupos de apoyo, va a ser fundamental también para su reparación y para que realmente cuando hablamos de que frente a las violencias contra las mujeres no estamos solas, no tengamos que hacer un proceso única y exclusivamente individual. Por tanto, para mí, y ya un poco como intentando acercarme hacia las estrategias, quisiera decir que me parece fundamental que podamos trabajar en el empoderamiento de las mujeres desde un punto de vista social. Empoderarse no es que yo, como individua, tenga muchísimo poder con respecto al resto. El empoderamiento es un fenómeno colectivo y es la herramienta más poderosa para que las mujeres vayan pudiendo identificar la violencia y vayan pudiendo hacer este proceso que es el empoderamiento. Es decir, se van a tener que integrar los cambios que se van realizando en nuestro pensamiento cuando vemos y cuando entendemos nuestra situación de subordinación, la subordinación que hemos tenido en esta relación, pero también la subordinación que tenemos a nivel social, y esto nos va pudiendo dar explicación para poder realizar acciones individuales, para poder acudir a los recursos o a pedir ayuda o a pedir sostén, ¿no? Para poder ampliar la capacidad de elección y de decisión. Por tanto, el empoderamiento es colectivo y no se va a conseguir en una terapia individual que una se pague por su cuenta, buscándose la vida, sintiéndose poderosa internamente, cuando lo que va ocurriendo es que cuando ellas se defienden, cuando ellas empiezan a nombrar las violencias, la sociedad les seguimos culpabilizando y seguimos diciendo que ellas son las únicas que tienen que hacer este recorrido de reparación. Por tanto, necesitamos colectivamente coeducación, como decía la compañera María Moreno, en igualdad, prevención y sensibilización sobre violencia para identificarla, entenderla y tomar conciencia de las violencias que siguen normalizadas a día de hoy en nuestra sociedad. Es importantísimo poder realizar educación sexual, educación afectiva y educación en igualdad, en educación en valores desde la infancia, ¿no? Porque tenemos que poner barreras a los discursos de odio y a los bulos que crecen en Internet y que alimentan mensajes negacionistas de la violencia de género. Es imprescindible colectivamente construir modelos sociales de buen trato, modelos sociales de respeto a la diversidad y de inteligencia emocional, ¿no? Y a la vez que creamos esta creación de creencias sobre el buen trato, ¿no? Tenemos que seguir reforzando el tercer sector y el movimiento asociativo que trabaja día a día con las mujeres, que trabaja dentro del entorno cercano y que conoce la realidad social de las mujeres, ¿no? desde la calle, vamos a decir, ¿no? desde estos momentos en los que no es necesario que hayan estado ya en una situación terrible para poder recibir apoyo, para poder recibir este empoderamiento, ¿no? Para poder relacionarse en sociedad y poder formar parte de esta sociedad
sociedad y crear y construir nuevos significados, ¿no? Va a ser importantísimo también que colectivamente en nuestras sociedades existan espacios seguros, cercanos y accesibles para las mujeres de todos los perfiles sociales, culturales, de orientación sexual y de edad, porque si no tenemos una perspectiva interseccional, dejamos fuera a algunas mujeres que no entran dentro del prototipo del perfil de víctima. Es importantísimo que los recursos públicos estén accesibles para todas las mujeres y que existan mensajes culturales en los que se visibilizan tanto a feminidades como a masculinidades diferentes, distintas en sus múltiples identidades y formas. Es cierto que hacemos cambio social, es cierto que las mujeres y que los hombres jóvenes están también cambiando y es importantísimo que también tengan referentes de buen trato y de igualdad, diferentes formas de ser hombre y de ser mujer y que éstas estén presentes en los mensajes culturales que transmitimos a través de campañas de sensibilización, a través de la publicidad, a través de diferentes medios, ¿no?, que desde los recursos públicos también se pueden promocionar, ¿no? El rechazo social ante la intolerancia, ante el dominio y ante el odio es importantísimo y esta idea de responsabilizar a los agresores de las violencias que cometen. Es cierto que tendemos a intentar no incomodar a quienes han agredido, pero con esto lo que hacemos es incomodar a quienes reciben las agresiones. Yo quiero poder vivir en una sociedad donde si alguien me dice que yo le he hecho daño, yo quiero reconocer ese daño, quiero poder repararlo. Por tanto, es importantísimo que hagamos estrategias de trabajo también con los agresores para que empiecen a poder sentir esa incomodidad, pero a poder responsabilizarse de sus cambios personales. También fomentar los liderazgos femeninos basados en la cooperación y el cuidado mutuo y la valoración de los tiempos y trabajos de cuidados que son necesarios para nuestra sociedad, porque de alguna manera podemos entender que no podemos sensibilizar y no podemos prevenir si seguimos actuando desde criterios dominantes, desde criterios autoritarios, donde quienes están intentando favorecer un modelo de buen trato lo hacen en individualidad, lo hacen solo desde su trato individual, vamos a decir. Y para poder terminar, necesitamos en los equipos que acompañan a víctimas de violencia, se necesita personal suficiente, personal estable, con recursos para poder atender las casuísticas de las mujeres de manera personalizada, al ritmo y al espacio que su proceso necesite. Es importantísimo que no existan listas de espera, que las frecuencias entre las citas de las mujeres puedan darse con suficiente cercanía, porque esto es algo que podemos hacer desde las consultas privadas, pero muchas veces las mujeres identifican que no es posible hacer, ¿no? Cuando tienen que esperar muchísimo tiempo, cuando van a ser atendidas por una psicóloga y luego van a ser atendidas por otra, ellas sienten que los recursos públicos no les sostienen de una forma estable, ¿no? Por eso es importantísimo tener personal formado desde la perspectiva de género y feminista, con una visión psicosocial y crítica, reducir las burocracias necesarias para realizar en la práctica un proceso terapéutico o un proceso de sanación colectiva y de intervención social. Tiempo para el cuidado de las profesionales, porque como decía la compañera, no es posible tratar bien y no es posible acompañar bien si los equipos no están bien cuidados, si no tienen tiempo para su propio autocuidado. Esta es una profesión que deja mucha huella, que de alguna forma tiene mucho desgaste y por tanto necesitamos que el autocuidado forme parte del trabajo de las personas. No tiene que ser algo que establecemos en nuestro tiempo libre, sino que tiene que ser algo que forma parte de nuestro rol de acompañamiento. El respeto y la valoración del personal técnico especializado en violencias de género que trabaja actualmente es importantísimo, porque hay muchísimas personas muy valiosas que están haciendo un trabajo fundamental, pero es importante que también desde la institución se les reconozca, se les valore y se les cuide bien, y que existan menos protocolos estadísticos y más humanización y personalización en los procesos, porque no es posible acompañar, no es posible reparar una violencia si yo estoy siendo violentada, si yo estoy siendo presionada o si yo estoy siendo juzgada desde mi rol profesional también.